Anuncio de la traición de Judas. Lucas 22, verso 21 al 23. Vean, Lucas viene de narrar el momento de la última cena, donde Jesús anuncia que será traicionado, declarando que la mano del traidor está comiendo con él en la mesa. Además de señalarlo, aunque el Hijo del Hombre sigue su destino, ay de aquel hombre por quien es entregado, provocando que sus discípulos se escandalizaron y preguntándose, ¿quién de ellos será? ¿Quién de ellos será? Judas Iscariote representa el rechazo a la gracia divina a pesar de haber tenido a Jesús como consejero espiritual. Y no solo eso, hermanito, sino después de haber presenciado sus milagros y haber presenciado el más grande de los portentos de todos sus milagros, la resurrección de Lázaro, entonces, ¿qué le pasó a Judas? ¿Qué le pudo pasar a Judas? Porque esto, hermanito, téngalo en cuenta que nos puede pasar a ti y a mí también. No lo dudemos. Habemos mucho Judas, porque así como Judas no quiso cargar la cruz, ni quiso aceptar la invitación de Jesús, eligió el camino de no seguirlo. Aunque fue cercano a Jesús, al final se apartó alejándose de la gracia. Lo mismo podemos decir de los protestantes. Martín Lutero estuvo en la Iglesia Católica, recibió el calor, recibió todo el amor que le pudo haber dado la Iglesia a él. Pero al final decidió alejarse de la gracia, rechazando la oportunidad de salvarse. Ahora, Judas, por su libre albedrío, tomó la decisión. Él no fue obligado por Dios o influenciado por alguien para ejecutar su plan. Judas lo razonó, que la falta de su pecado, así lo pensó, no tenía perdón, que su pecado era demasiado grande, lo que probablemente le impidió a Judas buscar el perdón divino. Todos tenemos que estar conscientes que llevamos en la boca, escuche bien esto, la posibilidad de dar un día el beso de Judas a otros hermanitos. Ya muchos lo han hecho, muchos se han ido de la Iglesia Católica a protestante. Ese es el beso de Judas. Pero el plan de Cristo no se detuvo por la traición de Judas, ni se ha detenido por la traición de Martín Lutero y toda la secta protestante. El plan de Dios continúa su destino, anunciando su muerte como parte del plan de Dios. Mateo 26, 14 viene a decir, entonces, uno de los 12 llamados Judas Iscariote fue donde los sumos sacerdotes, palabra de Dios, te alabamos Señor Jesús. El escritor sagrado llama a Judas Iscariote porque había a otro llamado Judas Tadeo. Y saben lo bonito, es que Judas significa alabado, llamado, escogido por el Señor personalmente. De eso no tenemos la menor duda, estamos claritos de eso. La Escritura lo dice, y escogió a lo que Él quiso. Está en Marcos 3:13. Después de pasar toda una noche de oración, el Señor quiso llamarlo y punto. Cuando Jesús anuncia que uno de los 12 le iba a traicionar, todos se preguntan, ¿soy yo acaso, Señor? Porque ante una acusación directa hacia todos ellos, es auténtica la actitud de no desviar la palabra hacia los demás, sino permitir que nos golpeen, que abra el camino hacia la conciencia, permitiéndonos que nos juzgue y que nos cuestione. Así es el camino de la salvación, hermanito. No es nada fácil. Aunque cuando hablamos de un culpable, no podemos darnos tú y yo por aludidos. No volvamos la vista hacia el vecino o al hermano, sino que examinémonos a sí mismos para que quede de manifiesto la fidelidad a Cristo. Pero reconociéndonos unos a otros de ser capaces de cualquier traición. ¿Acaso soy yo, maestro?
Mateo 26:14 dice así. Entonces uno de los 12 llamados Judas Iscariote fue donde los sumos sacerdotes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Vean, hermanitos, interesante. San Felipe de Neri, cuando oraba, cuando él se ponía en oración, decía todas las noches a Dios. Él le decía todas las noches a Dios antes de meterse en la cama: no te fíes de mí, Señor. No te fíes. No te fíes, Señor, que te puedo traicionar. ¿Y qué pasaba? Sus discípulos seguían sin entender nada. Estaban distraídos en otras cosas. Por ejemplo, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, ellos habían pedido a Jesús ocupar los 2 primeros puestos en el reino. Su ignorancia fue atrevida. No comprendían que el camino que lleva a la gloria es pasar por la cruz y beber el cáliz. Pero Jesús no le echa en cara su ambición. Debemos de aceptar la voluntad de Dios aunque pasemos por un mal trago, porque ser bautizado es sumergirse en la amargura de la muerte. Son palabras de Jesús que apuntan al martirio que le espera en Jerusalén. Ahora, Santiago y Juan en verdad son capaces de seguirlo hasta el extremo. Era lo que debería haberles preocupado. Era lo que debería haberles preocupado a ellos. Y no por alcanzar un lugar o alcanzar o ocupar los primeros puestos. La ambición de los hijos de Zebedeo indignó al resto del grupo. Y aunque Jesús se entrega por amor, enfrentando la traición, la Escritura dice que después de pasar toda una noche en oración, él quiso llamar a Judas. Por tanto, Judas Iscariote fue parte del grupo de los 12 discípulos, escuchando las enseñanzas impactantes de Jesús. Y no solo eso, siendo testigo de la sabiduría del Señor, como protagonista de esa experiencia de vida, de fe y misión. Mateo 10:7 dice así: y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Esto es lo bonito, muchachos. Judas proclamó el reino y es probable que haya resucitado muerto, porque el Señor le dio todos esos poderes a los 12. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Judas? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cómo hago para entenderlo? Usted y yo lo sabemos, y lo sabemos por experiencia propia. Es el pecado. El pecado es un misterio nefasto. El pecado ofusca. El pecado nos hace olvidar y a creer que lo que teníamos de parte del Señor, a fin de cuentas, es solo un espejismo. Eso hace el pecado. El pecado nos engaña, nos endurece, nos confunde. Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6 habla de este misterio que es el pecado, diciendo que el pecado toma ocasión de algo bueno y santo como la ley, los mandamientos y preceptos, para atentarnos en contra del mandamiento mismo. Y no sabemos si Judas se sorprendió o se dio por aludido. Eso no lo sabemos. A lo mejor no. ¿Saben por qué? Porque el pecado siente seguridad de impunidad. El pecador siente lejanía respecto a lo que hace. El pecado nos hace indiferentes. Nos hace mirar de lejos, apreciar y a considerar de lejos el sufrimiento de los demás por el daño causado con nuestra traición. El pecado es una realidad, es una avalancha mortal. Vean,
Solo véanlo así. En 2 Samuel 11, del verso 12 en adelante. Ahí está narrado el pecado del rey David. Y verán cómo David, escuchen bien, cómo David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, esto es increíble, David siendo un hombre conforme al corazón de Dios, llegó a endurecer su corazón. Él no fue capaz de reconocer la palabra de Dios emitida por el profeta Natán. David no reconoció el caso que el profeta le presentó. No se dio cuenta que era el caso de él mismo. ¿Sabe? ¿Y qué hizo David? Juzgar diciendo, ese hombre merece la muerte. Ese hombre merece la muerte. Así juzgó David. Y siguió diciendo, y debe pagar 4 veces más el precio de la ovejita. Esto lo hace el pecado. Esto lo hace el pecado. A lo que Natán le respondió de parte del Señor, ese hombre eres tú. Podemos ser tú y yo. Ahora, la diferencia es que el rey David dijo, se arrepintió, pequé contra el Señor. Pequé contra el Señor. Hermanito, esa debe de ser nuestra actitud. Pero ¿saben? Muchos no llegan a reconocer la palabra del Señor, sino se quedan duros, resistiendo, sordos a la palabra. Mateo 26, 22 dice, se pusieron a preguntarle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. ¿Acaso soy yo, Señor? Pero sepan que las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta lo más profundo del ser, causando mucho daño interno. El chisme muchas veces parece inofensivo y agradable, pero su efecto siempre es destructivo. ¿Saben por qué? Porque penetra hasta las entrañas, a los secretos del vientre. Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Lucas 22, 22. El Hijo del Hombre se marcha según está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Mateo dice, más le habría valido a ese hombre no haber nacido. Pero no tiene que ser así, hermanito. Porque va a llegar el momento en el que el río de la gracia deje de fluir. Y puede llegarnos a ti y a mí. O quién sabe. Quizá esta misma noche muramos tú y yo o alguno de nosotros. Pero todavía, mientras no ocurra eso, la gracia está disponible. Mientras tú y yo estemos escuchando. Muchos se acostaron anoche con la esperanza de levantarse hoy y amanecieron muertos. Pero tú y yo estamos todavía vivos. Entonces, démonos cuenta que el juicio es terrible para el que traiciona al Señor. Porque el pecado es la muerte y el don de vida eterna es Dios. ¿En quién vamos a confiar? En Cristo. Él nos ha liberado del pecado y a huir de la condenación eterna. Juan 10:10 dice así, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Ese que se le metió a Judas, ese que entró en Judas, es el ladrón que solo viene a robar, a matar y a destruir. Ese es el que entró en Judas, Satanás. Cuando al recibir el bocado,
El Señor vino para dar vida y darla en abundancia. No es tan difícil de entender. Pecado es igual a condenación eterna. Cristo es vida eterna en abundancia. Cristo es felicidad aquí abajo en la tierra. Jesús ha querido ocupar el último lugar de todos, la cruz, para servir a todos, dando la vida por todos. Él no vino al mundo para vivir como un señor, sino para morir como un esclavo. La palabra en la que afirma su valor redentor de su muerte son una clara alusión al texto de Isaías 53:11 y Marcos 14:24. Jesús es el siervo de Yahvé, el uno que muere por muchos, es decir, por todos. En otros textos bíblicos la palabra mucho, que está en Romanos 5:12 siguiente, se contrapone a uno, que equivale a todos. Por tanto, Jesús muere por todos los hombres y no solo por los hijos de Israel. ¿Saben, hermanito? Esto casualmente fue lo que puso alerta a los judíos y probablemente a Judas, por las siguientes razones. Los judíos se consideraron que solo ellos eran los hijos de Israel y que solo ellos esperaban la salvación prometida. Otra razón fue la siguiente, escuche bien, la sola idea que un Mesías lo salvara con su muerte para el judío era totalmente desconcertante, a pesar que en Isaías estaba profetizado. Y la última razón era creer que el pueblo de Israel debía ser redimido del pecado. Esto los confundía, porque ellos estaban a la espera de un Mesías guerrero que los libraría de la opresión del Imperio Romano e instaurara su reino mesiánico. Y sigue diciendo Mateo 26:25, preguntó Judas, el que iba a entregarlo, ¿soy acaso yo, Rabí? Le respondió, tú lo has dicho. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Judas fue uno de los 12. ¿Acaso soy yo uno de los tuyos? ¿Y saben por qué? Porque tú y yo formamos parte de ese grupo del Señor. En otras palabras, Judas solo puede ser uno de nosotros. Otra cosa, Mateo no dice nada de la participación de Judas en la Eucaristía. Entonces pregunto, ¿cuántos Judas no participan de la Santa Misa? Y si van, no reciben el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Saben por qué? No le creen. Y hasta me atrevería a decir que el Espíritu Santo, el que inspiró las Escrituras, lo planeó así, lo tramó así, porque lo quiso así, para que tú y yo pudiéramos discernir cuál debería ser nuestra participación en la Eucaristía o en la Santa Misa. Una participación alejada, no desde la fe, no guardando comunión con el Señor, no con una participación interesada o haciendo una Eucaristía como la de Judas, no en comunión con Cristo, no entendiendo todo como los discípulos, no siendo perfectos todavía ni santos porque no lo eran en ese momento, pero resueltos y dispuestos como parte del grupo, no siendo traidores, no siendo falsos discípulos. Por eso creo que el Espíritu Santo no nos quiso revelar cuál fue la participación de Judas en esa Eucaristía. Pero así lo dispuso el Espíritu, para que viendo a Judas decidamos cuál debe ser nuestra participación en este sacramento, digno de hacerse en comunión con Cristo, en comunión con las 30 monedas de plata que el mundo ofrece. El relato de la institución de la Santa Misa está ahí en medio de esta narración para que tú y yo decidamos o el altar de Cristo o el altar de los demonios. No podemos permanecer indiferentes y menos tibios. Este relato es para que saquemos el mejor provecho en este caminar, en este tránsito mientras estemos aquí en la tierra. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Pedro y Judas?
¿Qué lo hace diferente el uno del otro? Porque uno se salvó y el otro se ahorcó, se mató. Recuerden a Pedro aquellas palabras de fe y de esperanza que proclamó: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Juan 6:68. Pedro se arrepintió con dolor de amor y buscó a Cristo. Judas sintió remordimiento, se desesperó y se aisló. Pedro confió en el perdón de Dios, mientras que Judas vio que su pecado era superior o mayor que la gracia, llevándolo al suicidio. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero creyó en su misericordia y orando amargamente esperó en el Señor. En cambio, Judas sintió culpa y remordimiento, perdiendo la esperanza. Así terminó aislándose, buscó la solución en los hombres, en el Sanedrín. Resumiendo, yo diría que el pecado de Judas no fue mayor que el pecado de Pedro. La diferencia está en recibir la gracia. Judas falló al creer que Jesús no podría perdonarle, a diferencia de Pedro, que lo creyó. Y otra cosa, puede que Judas siguió a Jesús por razones egoístas, quizás buscando recibir una posición de mucha influencia, cuando Jesús entrara triunfalmente a Jerusalén como el Mesías guerrero, instaurando su reino sobre la opresión romana. Pero al darse cuenta que Cristo no era lo que él esperaba, que el Mesías que él había esperado, se rebeló contra Jesús, abriéndole la puerta a Satanás por despecho. Jesús no le había dado a Judas lo que su corazón egoísta quería, rompiendo sus lazos con Jesús. En esencia, Judas pensó así: me traicionaste a mí, no fuiste el tipo de Mesías que yo esperaba, por lo tanto, yo te traicionaré a ti. Para entender el pecado de Judas, pregunto, ¿qué hizo Judas? Rechazar la doctrina de Cristo, rechazar el Evangelio. Siendo esto un pecado grave. ¿Cómo lo sabemos? Fácil. Cuando un católico se mete a protestante, grita: yo salí de la iglesia católica y me pasé a cristiano. Falso. Lo que hizo fue dejar de ser un auténtico cristiano, y es un pecado de apostasía que no tiene reparación. Pablo enseña esos pecados. Escuchemos, 1 Timoteo, verso 1, del 8 al 9, dice así: ya sabemos que la ley es buena, con tal que se le tome como ley. Verso 9, poniendo bien presente que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los prevaricadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreligiosos y profanadores, para los parricidas y patricidas y para los asesinos. Palabra de Dios, te la damos, Señor Jesús. Aquí Pablo enseña quiénes son los pecadores. Y otra cosa, aquí entran todas las sectas protestantes, donde dice para los irreligiosos y profanadores. Esos son los protestantes. Aquí dice: los que profanan lo sagrado son pecadores apóstatas. Y los protestantes lo hacen todos los días en cada una de sus celebraciones, vomitando fuego por la boca. Profanan las imágenes sagradas que están en la iglesia católica. El pastor deshonra las cosas sagradas que hay en la iglesia católica: el cáliz, la hostia consagrada, la mesa para celebrar, la santa misa, el sagrario, etc. Son objetos sagrados que ellos lo deshonran, y eso es un pecado grave que no tiene disculpa ni alcanza perdón. Pablo dice que esos irreligiosos matan a sus padres y a sus madres, para que se entienda. Hasta ahí llega la apostasía y el nivel de pecado del pastor. Primera de Timoteo 1, de 10 al 11. Adúlteros, homosexuales y traficantes de seres humanos, mentirosos, perjurio, y para todo lo que se opone a la sana doctrina. Ahí está el otro pecado. Todo lo que se opone a la sana doctrina. Verso 11, según el Evangelio de la gloria de Dios, bienaventurados los que han copiado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Pablo los identifica claramente
los que se oponen a la sana doctrina. Aquí Pablo señala el pecado de Judas. Pablo dice, todo lo que se opone a la sana doctrina es pecado grave. Las sectas van en el mismo saco de Judas. Están en la misma dirección de Judas. Todo lo que se opone a la sana doctrina, a Cristo y a la iglesia, es un pecado como asesinar, matar, como secuestrar. Pero lo triste de todo es que nadie, escuche bien, nadie en la iglesia católica le dice al protestante, aunque vivan engañados. Y otra cosa peor, hay católicos que dicen, mi prima se fue a protestante, y salen diciendo, creo que hizo lo mejor, porque lo peor hubiera sido que se metiera prostituta. Pero le digo algo, según la Biblia es mejor que se haga prostituta a que se haga protestante. Escuche bien, miren cómo es el pecado de los protestantes. Según la Biblia es mejor que esa muchacha haya sido prostituta en vez de hacerse protestante. Está escrito que la prostituta, si tuvieran la oportunidad de convertirse, se convertiría, porque ella escucharía la palabra de Dios. Oiga cómo lo dice Mateo 21, del 28 al 31. En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que vosotros al reino de Dios, porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no le creísteis a él. Palabra de Dios, te la damos, Señor Jesús. Ahí está de manera sencilla. No le creemos. No le creemos a los ministros de Cristo, a los enviados de Dios. Sepan que Judas no creyó y rechazó a Cristo ofreciéndolo por unas monedas. Pecado de apostasía que no tiene perdón. Es un pecado grave. Cuando abandono la iglesia católica para irme detrás de otra doctrina, ¿qué estoy haciendo? Rechazando mi fe por seguir a hombres que enseñan doctrinas diferentes, distintas, doctrinas diabólicas. Primera de Timoteo 4:1 dice así, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Palabra de Dios, te la damos, Señor Jesús. Mire, hermanito, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Eso se llama apostatar, apostasía, y es renegar de la fe. Y el protestante lo dice públicamente cuando yo era católico, cuando yo era un idólatra, cuando yo estaba en la iglesia católica, la gran ramera del Apocalipsis. ¿Sabe? Están renegando de la fe. Así trabaja el diablo y sus ángeles, tratando de engañar al mundo. ¿Cómo? Sencillo. A los que escuchan espíritus engañadores. Y sigue diciendo 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a juego su propia conciencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Es lo que enseñan las sectas protestantes. Lo dice la Escritura. Solo son doctrinas de demonios. Y algunos dicen con orgullo, yo me fui a protestante. No. No se fue a protestante. Se fue a una doctrina diabólica que es diferente, es distinto. ¿Saben? Es ignorancia crónica. Pregunto, ¿quiénes hacen que el católico abandone la iglesia? El pastor protestante. ¿Y cómo lo hace? Con hipocresía, con mentiras manipuladoras. Así lo llama la Escritura a los protestantes. No hay vuelta de Dios. Primera de Timoteo 4:3. Prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracia por los creyentes y por los que han conocido la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Miren, la Escritura dice que los protestantes prohíben el matrimonio. ¿Y cómo es eso? Mire, solo pregúntele al pastor si se puede casar usted por la iglesia católica. ¿Qué le dirá el pastor? Que no. Entonces sí prohíben el matrimonio. Y le dicen que Juan, que ahora es pastor, y que antes era un borracho, un adúltero, un asesino, un ladrón, ese es el que lo va a casar. Entonces, las sectas le ofrecen otro matrimonio. No hay vuelta a Dios. Eso es apostasía, rechazar la fe católica. Porque no es de la iglesia católica.
y que no es el que Cristo ordenó, y eso es pecado de apostasía. ¿Y quiénes lo están cometiendo? Toda la secta protestante, ¿saben? Algunos dirían que eso es falta de tolerancia, que eso es falta de amor a Cristo y al prójimo, pero también es ignorancia por la falta de doctrina del sacerdote y de los grupos de evangelización católica. Primera de Timoteo 4:6 dice así: si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, alimentando con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido fielmente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Miren, si empezamos a enseñar esto que se llama pecado de apostasía, que existía desde antes, que no es nada nuevo, que la Escritura me lo está diciendo, tú y yo debemos mostrar que el pecado de apostasía es real y que no tiene perdón. Sepan que quienes promueven este pecado son todas las sectas del protestantismo. Ellas son falsas iglesias. La Escritura lo dice, no lo digo yo. Será un buen ministro de Jesucristo denunciando a esta secta. Resumiendo todo y termino. Judas traicionó a Jesús y esa misma noche también Pedro negó a Cristo. Estos dos hombres que habiendo sido discípulos de Jesús, porque anduvieron con él, estuvieron con él, escucharon su mensaje durante su misión ministerial terrenal, los dos lo traicionaron en su hora más oscura. Los dos lucharon con su pecado. Pedro con su orgullo. Judas con la codicia. Y saben, lo increíble de todo, ambos se sentaron a sus pies. Ambos estuvieron ahí. Es increíble esto. Termino, hermanito. Pero los dos, Pedro y Judas Iscariote, los dos, lo digo clarito, fueron testigos de los milagros y los portentos que el Señor hizo. Escuche bien, los dos fueron testigos de los milagros y portentos que el Señor hizo. Aprendieron y vivieron todo sobre el reino de los cielos. Pero la diferencia que separó a los dos, entre Pedro y Judas, es que Pedro puso su mirada en Cristo. Pedro no apartó la mirada de su Señor. Y lo afirmó cuando él dijo: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. El otro, Judas, no pudo ver ni reconocer. No pudo hacerlo. No pudo saber quién era su Salvador. ¿Y saben qué? Murió sin fe y sin esperanza. Murió sin fe y sin esperanza. Que el Señor les bendiga. Y por favor, no se olviden de poner sus sugerencias y de suscribirse en este canal católico, Iglesia y Apologética y de Misionero Evangelizo Ángel Caído. Hermanitos, de esta manera están contribuyendo al crecimiento y al desarrollo espiritual de este canal católico. Ahora, hermanitos, solo les pido que saquen sus propias conclusiones y háganse la pregunta: ¿se salvó Judas o se perdió? De mi parte solo digo, la palabra de Dios que está por encima de todo. Usted puede hacer su juicio final, que así sea. Amén. Que el Señor los bendiga. Bye.